En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada con el diputado uninominal de Comunidad Ciudadana por la circunscripción 20 de Cochabamba. Pero además nuestro entrevistado ha sido dirigente sindical, luego abogado con estudios en la Universidad Mayor de San Simón, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Vamos a desentrañar esta historia de vida dándole la bienvenida al programa Memorias que Perduran. Se trata de Juan Gonzalo Rodríguez Amurrio, para precisar mejor, con quien estaremos conversando en esta grata entrevista. Gusto, Gonzalo, de tenerte en el programa Memorias que Perduran. Un gusto más bien de mi parte, estimado Constantino. Un gran abrazo a la teleaudiencia. Sin duda es una oportunidad muy interesante para recordar varios pasajes de la vida, no solo mía. Yo me permito decir a los televidentes también, tal vez tuya, porque somos parte de una generación que hemos compartido tal vez varias experiencias interesantes. Gonzalo, la pregunta inicial que siempre hago a los entrevistados: ¿dónde has nacido? Bueno, yo llegué a nacer en la ciudad de La Paz, en un viaje que hizo mi mamá a esa ciudad. Ella tenía viajes frecuentes, pero toda mi familia es cochabambina. Ajá. Ella es de la zona de Tarata, más exactamente de Arbieto. Mi padre es del sector de Clisa, de Sacabamba. Su familia, mis abuelos, podríamos decir, tanto paternos y maternos, son del Valle Alto. Me he criado gran parte de la vida aquí en Cochabamba, casi prácticamente, podríamos decir, más del 90% de mis años de vida en Cochabamba. Lógicamente que tengo también un apego a la ciudad de La Paz, ¿no? Por ser el lugar de nacimiento, pero sin duda Cochabamba es el lugar donde he puesto mis mayores esperanzas en la vida familiar actual también que tengo y en las responsabilidades que he ido adquiriendo en la vida social, sindical y también política. Arbieto, Amurrio. ¿Hay alguna relación con don Casiano Amurrio? Claro que sí, él es justamente mi tío, es el hermano menor de varios hermanos que tiene mi mamá, es el que le sigue en edad. Él ha sido un dirigente sindical campesino muy renombrado, particularmente a finales de los años 70, fue dirigente de la Confederación Independiente de Campesinos de Bolivia, que era el contrapeso al pacto militar campesino en esa época. Ayudó a la lucha por la democracia, llegó a postularse a la presidencia del país en una fórmula que encabezó junto con doña Domitila Bayos de Chungara, y fue una experiencia que me marcó mucho porque yo en esa época tenía apenas 14 años, y tanto esa postulación de mi tío y la participación de mi hermana en la huelga de hambre de finales del 77, principios del 78, reclamando justamente amnistía general y estricta para los presos y perseguidos políticos, entre ellos, por cierto, mi tío, reclamando por la libertad de estas personas, es que me impactaron y me marcaron. Yo tenía una afición de esa vida de adolescente más volcada hacia las manualidades, el aeromodelismo, diferentes tipos de maquetación, y en principio mi visión era otra, más apegado, si se quiere, a la ciencia y la tecnología, pero de pronto el país entra en una preocupación casi generalizada por los problemas de democracia y libertad, y me captura y me compromete a la verdad hasta ahora. Pero bueno, hablaremos luego de eso. Me gustaría saber sobre tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, tuve una infancia en la que llegué a perder a mi padre a los 10 años, estando en quinto básico, lo que sería ahora primaria. Y desde entonces, con mi mamá, que bueno, se hizo cargo casi siempre de la manutención de sus 2 hijos, mi hermana y yo, nos habituamos a trabajar y estudiar, ¿no? Prácticamente el colegio, lo que ahora sería la secundaria, pasé entre el estudio y el trabajo, ¿no? Por tanto, no era, digamos, para mí extraño el preocuparme por cosas que iban más allá de la condición de
digamos, de adolescente o de joven, sino me empezó a llamar la atención los problemas sociales, los problemas inclusive de identidad cultural, porque en ese momento, como te mencionaba minutos atrás, el país, al entrar en un periodo de demanda de libertades, empezó a remover todo, incluyendo la reivindicación de las culturas. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo en ese momento se me ocurrió, por ejemplo, fabricarme mis propias abarcas? Y cuando estaba en la prepromo, usaba abarcas, iba con abarcas al colegio. Dejé lo que era en ese entonces llegaba una especie de bolsas muy simples, mochilitas demasiado simples de tela. Dejé eso y me puse una estalla, llaman otros, ¿no? Que es una bolsa más de origen, digamos, de épocas de nuestros ancestros, y en eso llevaba mis materiales. Y buscaba una especie de identidad cultural, pero lógicamente eso estaba en ese marco de lucha más general de la democracia y la libertad. Si veía más adelante, no persistí en eso, pero me quedé muy comprometido con la problemática social, tanto rural, de los valles periféricos, marginales, que llamamos así, que éramos justamente poblaciones migrantes de los valles cochabambinos y otras provincias, y posteriormente me involucré inclusive en la vida obrera, porque me vino digamos así, una especie de desafío de conocer el mundo obrero, y lo asumí. Ahora, claro, uno ya tiene varios años encima, varias décadas encima, y se pone a pensar cómo para ese momento uno tuvo que tomar la decisión de dejar la universidad. Yo estaba en economía, segundo semestre, dejé la universidad y me fui a una fábrica, porque quería conocer el mundo obrero desde adentro, ¿no? Y bueno, ha sido una infancia, adolescencia y juventud, si quieres, muy peculiar, marcado por los momentos tal vez de ese momento histórico del país. ¿Y cuál fue la fábrica donde empezaste a trabajar? Era una curtiembre en la avenida Siles, más o menos entre lo que es las Dieles. Ahora, bueno, tenemos las nuevas Dieles del nuevo tren metropolitano, ¿no? Unas 5 cuadras hacia el norte, llamemos así. Era una curtiembre que fue la posibilidad que se me presentó. Debo serte franco, yo quise ser obrero de la Manaco, porque la Manaco, el sindicato Manaco, con tanta historia en la lucha sindical, y si yo quería conocer de cerca el movimiento obrero, mi ideal era entrar a la Manaco, pero era casi imposible. Y cuando me dicen, hay esta posibilidad, tú querías entrar a ser obrero, o lo tomas o lo dejas, o cumples tu compromiso, tu sueño, tu anhelo, o lo dejas. Bueno, dije, entro, y entré ahí. ¿Y qué tal fue esa tu incursión en la curtiembre? Muy interesante, porque entramos conjuntamente varios jóvenes. Como toda fábrica busca gente bachiller, jóvenes recién salidos del cuartel, ¿no? Y bueno, nos asimilamos tal vez más rápido a la disciplina industrial, porque hay que presentarse en hora, asimilar ciertas conductas, cierta dinámica de trabajo que a veces uno no se ha disciplinado en la vida cotidiana. Y segundo, que fue un momento también muy especial, porque estamos hablando del 84, 83, 84 hacia adelante, donde había una crisis en el país y el movimiento sindical estaba buscando un nuevo rumbo. Entonces, de pronto, no solamente me convertía en un obrero de base, sino que empecé a si se quiere, labrar los primeros caminos para el movimiento sindical fabril cochabambino, ¿no? Ya ahí empieza tu incursión en la dirigencia. Sí, la verdad es que tal vez porque tenía alguna facilidad de palabra, de pronto me nombraron delegado de base del sindicato a la Federación de Fabriles. Y en la Federación de Fabriles, a poco tiempo de que asistí a sus empleados, me nombraron delegado en una reunión nacional de la Confederación de Fabriles, siendo un trabajador de base, no era todavía dirigente. Y sobre esas, digamos, esos avances iniciales, seguramente les parecía positivo el que pueda participar de niveles de dirección. Llegué a formar parte de la COT primero, como secretario de Defensa Sindical, y aquí viene lo paradójico, porque el nombre de la cartera que ocupé no solo era Defensa Sindical, sino era Defensa Sindical y Milicias Armadas. Claro que no había nada de armas, ¿no? Lo que pasa era que el sindicalismo boliviano tenía la herencia del 52, y el 52 después
revolución del 9 de abril, evidentemente habían milicianos en las fábricas, ¿no? No era retórica o metáfora, con armas. Y bueno, se quedó con ese nombre la cartera hasta que ya en los años 92, si mal no recuerdo, cambiaron el estatuto y desapareció el nombre de milicias armadas. Entonces me involucré en la COD, en esa cartera, y un par de años llegué a la Secretaría de Conflictos de la Federación de Fabriles y más adelante llegué a ser su secretario ejecutivo. También tal vez ese ciclo de estar en el movimiento fabril lamentablemente cesó, porque estando de ejecutivo en la Federación de Fabriles se cierra la fábrica a la que pertenecía, ¿no? Si bien por la aplicación estatutaria de que tenía que cumplir el mandato, proseguí hasta el final, tuve que separarme porque no había posibilidad de que me contraten en ninguna otra empresa. No, era muy difícil. Para ese momento, tal vez ahora no hay muchas diferencias, pero para ese momento resulté un dirigente sindical muy cuestionado por la parte empleadora. Una referencia sobre eso es que en plena vigencia del 21060, que era la libre contratación, la libertad de contratación y consiguientemente de despido, logramos desde la Secretaría de Conflictos de la Federación de Fabriles hacer anular más de 360 cartas de despido de la fábrica Centex, lo que tal vez nunca me perdonaron. Y cuando se cierra la fábrica yo me pongo a pensar prácticamente en una situación de necesidad familiar, digo, bueno, nunca más voy a poder encontrar un trabajo bajo estas condiciones, no me van a contratar, entonces tengo que buscar una forma de sobrevivir por mi propia cuenta. Y tendrá que ser una labor profesional en este caso, que no sea dependiente de un empleador. Y escogí la abogacía, algo que tal vez no había pensado. Y en definitiva resultó en buena hora porque, si bien me permitió ejercer la abogacía como medio de sobrevivencia, pero me volvió a ligarme al movimiento obrero, ¿no? Una vez que ya estaba en el ejercicio de la abogacía, he estado de asesor laboral, la Confederación de Fabriles, la Federación de Fabriles, sindicatos médicos, Colegio Médico de Bolivia. Entonces me abrió más bien una especie de opciones mucho más interesantes y además frente a problemas nuevos, como el defender la jornada de 6 horas del sector salud, por ejemplo, que eran fenómenos que en su momento parecían intrascendentes, pero que cobraron vigencia desde el año 2011 adelante. La década del 80, en realidad del 85 para adelante, cuando se aplica el modelo neoliberal, y hay una serie de despidos de, yo diría, mineros sobre todo. ¿Cómo ha sido el accionar de la Federación de Fabriles? Ha sido una conducta absolutamente heroica, ¿no? Porque el movimiento sindical estaba en desventaja. Primero porque cuando recuperamos el 82 la democracia se había apostado tanto la esperanza del pueblo en su conjunto y por tanto de su movimiento sindical a favor del UDP. El 82 en octubre, septiembre, agosto, antes de octubre, del 10 de octubre, estábamos todo el tiempo parados en la plaza gritando democracia ya. Pero se gritaba de manera simultánea las consignas unidad sindical en torno a la COP, unidad política en torno al UDP. Por mucho que no seamos militantes del UDP, yo no era militante de ningún partido del UDP, pero era el sentimiento popular. Y una vez que el gobierno de la UDP se instala en octubre, el 10 de octubre, no logra resolver el problema de la hiperinflación, del desabastecimiento, hay una frustración en la población que termina en el acortamiento de mandato, porque además la población así lo entiende, así lo pide. Lechín mismo, a los 3 años, hace una intervención en la Plaza San Francisco y dice: Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, Siles debe irse. ¿No? Y el doctor Siles entiende y acorta su mandato. Y entramos ya con esa desventaja como movimiento sindical. Y cuando se da el 21060, cuya característica más, digamos, nefasta, así lo calificábamos en ese momento para el movimiento obrero, fue el despido de más de 30.000 mineros. La mal llamada relocalización. Y de una cantidad muy grande también de fabriles. Mineros y fabriles fueron las principales víctimas. Y fue heroica porque la población no entendía el por qué estábamos luchando por preservar la fuente de trabajo y nos respaldó. Dejó al movimiento fabril y minero solo, al extremo que inclusive cuando los confinan a los dirigentes fabriles de Cochabamba y de todo el país, a los dirigentes de la COP y los dirigentes
mineros de diferentes centros de producción minera, lo máximo que hace la población es pedir que los retornen, pero nos olvidemos de las demandas principales, que era la anulación de la relocalización. Pero ahora uno tiene una visión también especial sobre eso, ¿no? Yo me pongo a pensar cómo en ese momento lo hemos visto, y evidentemente era muy duro perder el trabajo. Pero increíblemente las condiciones de esa relocalización ahora resultan, viendo desde un tiempo más adelante como es ahora, como una cosa demasiado, digamos, complaciente en relación a cosas que hemos visto hace poco. ¿A qué me refiero? La relocalización fue la autorización para despedir, pero dando al trabajador 6 meses adicionales de sueldo. O sea, les dieron un plus. Sus beneficios sociales, 3 sueldos por despido intempestivo, más 6 sueldos adicionales, llamado bono de relocalización. Y a los trabajadores mineros, inclusive, la oferta terminó siendo mayor. Les dieron el famoso plan del 2x1. Si trabajaban 15 años y les tenían que reconocer por 15 años de trabajo sus beneficios sociales, les dijeron, les vamos a reconocer por el doble, por 30. Y a los últimos, 3-1, o sea, como si hubieran trabajado en vez de 15 años, 45 años. Y lo que hemos visto, por ejemplo, cerca del 2016, cuando se cierra Enatex, ¿no? No les dieron nada. Tenemos ahora el caso de SAPSA, que el año pasado se ha cerrado. La gente las familias están llorando porque no les pagan sus beneficios sociales. O sea, no solamente que no les han dado un monto extra, sino que lo que ya les correspondía no les pagan. Y bueno, la autoridad del Ministerio del Área dice que tenían todo listo para despedirlos y que había la plata, pero nunca hay la plata. Y hay personas que inclusive están con cáncer, en situación muy crítica, y ellos dicen, no voy a ver mis beneficios sociales, háganos pagar. Han hablado con el defensor del pueblo, se ha hecho diferentes presentaciones, se ha hecho inclusive una minuta de comunicación al ministro de Obras Públicas para que cumpla, pero todo el tiempo es un despiste. Lo que pasa es que han tomado decisiones en un momento en que el Estado no tiene recursos. Claro, nos hacen creer que la economía está bien, que hay dinero, que puede todo soportarse, pero llegado el momento no habían tenido la plata, era la verdad. Entonces yo me pongo a pensar cómo es posible que en esas condiciones ahora despidan, y a varias empresas, Enatex, Ecobol, SAPS, y podemos hacer más larga la lista, frente a lo que fue el 21060, ¿no? Que les dieron dinero, les dieron recursos, claro, ¿no? Y bueno, es parte, digamos, de la experiencia en la lucha social, laboral, y que debiera llevarnos a pensar en que las políticas públicas también tienen que ser más sensibles, más sensatas, más sinceras con la población. Gonzalo, ¿y cómo es que decides luego estudiar Derecho? Bueno, te decía que una vez que tomamos conocimiento que la fábrica se cerraba, porque por cualquiera que fuese la razón nunca lo logramos descubrir, pero habían hipotecado la fábrica a más de 8 bancos del sistema financiero. Es que era una fábrica altamente rentable, ¿no? O sea, prácticamente los bancos se rogaban prestarle, porque era una fábrica que tenía mercado nacional, pero también tenía mercado internacional, porque se exportaba cuero de lagarto, ¿no? Se exportaba a Japón, Alemania. Y en el mercado interno, en ese momento de los años 90, también había un proceso de reactivación económica muy interesante, que los propios productores de calzado que compraban el cuero pagaban por anticipado. O sea, dejaron colgados a los bancos, a las industrias del calzado que compraban y pagaron por anticipado, a los trabajadores nos dejaron colgados. Y ahí es donde tenía que buscar una forma de manutención personal y sobre todo de mi familia, ¿no? Yo opté por estudiar Derecho porque, te decía, es una profesión en gran medida independiente, si es que no se trabaja para una entidad empleadora. Hay la posibilidad de ejercer de manera independiente. Y segundo, que tiene sus contenidos vinculados a lo que se puede llamar la justicia en general y la justicia social, si es que uno opta por la rama del derecho laboral, que es la que he optado. Y al final me resultó, digamos, en buena hora, ¿no? Me volvió a vincular con los sectores obreros, pero también con sectores no obreros, pero sí asalariados, como el sector salud, el propio magisterio que tiene problemas, porque hay que encarar muchas denuncias y demandas, ahora inclusive ante organismos internacionales, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Prácticamente hay que encarar el ejercicio del derecho laboral desde una perspectiva de los derechos humanos
y me ha abierto una especie de ventana de oportunidad muy interesante para mantenerme en una nueva forma de lucha, pero junto con los sectores sociales. Ahora, debo decirte que como nunca pensé antes de que iba a cesar la fábrica, ni tampoco había pensado tal vez en una profesionalización, porque me había involucrado en el mundo obrero como una especie de convicción o desafío personal. Cuando el asesor de la Federación de Fabriles me invitaba, íbamos a pedir su ayuda porque teníamos problemas, pero me invitaba a que primeramente me comprometa a estudiar Derecho. Yo le decía, no, ¿cómo pues, doctor? Aquí soy de dirigente sindical, no estoy viniendo de estudiante. Y terminé estudiando Derecho. Y él terminó siendo mi profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Eso fue lo más interesante, ¿no? Y ha sido una, digamos, experiencia muy grata también la actividad de estudio en la universidad. ¿Qué tal fue tu estadía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas? Estaba obligado a tener que cumplir en el menor tiempo posible, ¿no? Son 5 años. Claro que después de que mi generación de estudiantes pasó, acortaron a 4 años. Me hubiera convenido que sea 4 años. Pero cumplir los 5 años, inclusive el último, nos dieron la opción de ampliar hacia una especie de especialización y opté por gestión pública. En vez de pasar 6 materias del último año, terminé pasando 11 materias, pero era de mi agrado, me parecía útil y no tuve problemas. Donde sí, tal vez en su momento postergué, y uno también dice, a veces no hay mal que por bien no venga, fue en el momento en que presente la tesis, ¿no? Y digo en buena hora porque si egresé el 97, seguramente 98, 99 podía haber hecho mi tesis, que era sobre una problemática sindical laboral. Cuando lo presenté el 2005, había entendido y había logrado descubrir el valor de los derechos humanos, ¿no? Y yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que no hayamos conocido esto, ¿no? Los derechos humanos, porque ahí encontraba todo un sumum de lo mejor que ha podido hacer la humanidad en términos de administración de justicia, de buscar lo mejor para el ser humano, en todos los aspectos, desde los temas políticos, civiles, sociales, culturales, laborales, medioambientales, y realmente es una especie de síntesis de lo mejor que ha producido el conjunto de sociedades y países del mundo. Entonces me permitió darle un enfoque distinto y además que me comprometió a tener un enfoque diferente en mi conducta, ¿no? Y cuando empecé a leer, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos con detalle, con mayor dedicación, ahí entendí de que había mandatos de la Declaración Universal que decía que los estados deben garantizar el pleno empleo. Y decía, ¿cómo el 2005, imagínate, cómo esto no hemos conocido en 1985 para decirle a la relocalización, al decreto, está yendo contra la Declaración de los Derechos Humanos? No conocíamos, era un movimiento sindical que en su momento se había forjado en las calles, en la lucha social, política, de diferente naturaleza, pero que nunca había abarcado lo que es la formación desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces me infundió mucho ánimo, mucha, digamos, esperanza de que es posible darle una perspectiva distinta. Por eso es que ya con eso me fue también fácil involucrarme con los sectores que se sentían conflictuados, con el nuevo gobierno que se instaura en el 2006, que a nombre de los sectores populares lanzó cosas desconcertantes y no entendían, no sabían cómo defender, cómo encarar. A ver, imagínate en su momento cuando en el 2012 les ponen en jaque a los médicos, les dicen, no, usted debe trabajar 8 horas y no 6, porque la Ley General del Trabajo habla de 8 horas. Claro, lo que no estaban entendiendo era que la Ley General del Trabajo habla de 8 horas, pero como máximo, no como mínimo. Por tanto, toda jornada pactada por debajo es válida, es legítima. Más aún cuando a los médicos y llamas afines, en su momento cuando les rebajaron la jornada de 8 a 6, les liquidaron, es decir, les hicieron un pago de beneficios sociales por la disminución de la jornada. Les rebajaron del sueldo de 8 horas a 6 horas. Entonces, si querían incrementar a 8 horas, tenían que incrementar también el pago por 8 horas. Entonces, nada de eso entendía el gobierno. Y con estos nuevos enfoques logramos más bien darle una consistencia. Eso me permitió estar en la comisión de negociación de ese conflicto, que fue muy duro. Negociamos en el Ministerio de Gobierno, ayudé a la redacción final del convenio que suscribieron a nivel nacional los colegios de profesionales de la
Salud, con el Ministerio de Gobierno. Con todos esos fundamentos logramos que el Ministerio, porque no estaba el Ministerio de Salud ni el de Trabajo, era lo más extraño, negociábamos con el Ministerio de Gobierno, entendiera que tenían que respetar los derechos, que ellos estaban optando por aplicar inclusive una constitución anterior y no la nueva. La nueva dice, se reconoce el derecho al trabajo digno, que implica salario justo, equitativo y satisfactorio. ¿Cómo le van a hacer trabajar 8 horas con el sueldo de 6? Claro. Era inconcebible. Entonces los acorralamos en términos de argumentos jurídicos y me inspiró mucho. Debo decir que fue todo ese proceso en buena hora, ¿no? Me gustaría saber cómo lograbas compatibilizar los estudios de la universidad y tu familia. La verdad es que nos hemos acostumbrado tal vez en mi familia a compartir entre el trabajo y el estudio. Contrajimos matrimonio muy jóvenes, ¿no? Mi esposa había salido bachiller, yo también años antes había salido bachiller, y ambos teníamos pendiente culminar los estudios. Yo estaba, como mencionaba, intentando hacerme economista, ¿no? Y ella estaba en la normal para ser profesora. Y optamos porque ella acabe la docencia, salió profesora, trabajó como profesora, y yo tenía que haber cumplido también mi parte de culminar la profesión. Pero me había comprometido demasiado con el mundo obrero que me olvidé de honrar ese compromiso de profesionalizarme hasta que se cerró la fábrica y me puso contra la pared, ¿no? Ahora, ¿de qué va a vivir tu familia si no tienes un trabajo? Entonces ahí retomé, digamos, el ímpetu con todo el empeño posible, y una amiga, yo recuerdo muy bien su frase, me dijo, ¿sabes que hay un momento en la vida en que se presenta una especie de apetito por estudiar? Un deseo incontrolable de estudiar. Si se te presenta eso, aprovecha, es el momento oportuno. Y se me presentó. Entonces me dediqué, presté el máximo empeño posible como estudiante, y lógicamente que me fue de gran utilidad porque me ha abierto otras perspectivas, ¿no? Entonces puedo hablar de una experiencia obrera, puedo hablar de una experiencia profesional. Me he acostumbrado a la investigación, al análisis, al estudio, a buscar información. Entonces se ha abierto el horizonte de, digamos, la posibilidad de participar en la vida política, social, hasta vecinal, desde una mirada mucho más integral, si se quiere. ¿Y cómo es que decides postularte como diputado uninominal por Comunidad Ciudadana? Lo que pasa es que una vez que se tiene el resultado del 21 de febrero del 2016, había una especie de vacío de propuesta política en el país en su conjunto. Había un descontento canalizado en el resultado que le decía no a la elección indefinida, y no había una candidatura que pueda simbolizar ese mandato de la población. Y nos involucramos en la posibilidad de que un expresidente, como fue en su momento don Carlos Mesa, pueda representar esa esperanza de la gente. Y trabajamos para ayudar a que tome la decisión, ¿no? Y en este caso yo estaba vinculado desde muy joven al FRI, ¿no? Trabajamos dentro del FRI para que sea el partido el que lo invite, ¿no? Un partido de izquierda. Tal vez mucha gente dice, ¿por qué lo está invitando uno de izquierda? ¿No? Inclusive en Panamericana escuchaba un comentario y decía, ¿y dónde estaban los de la derecha? ¿Por qué no lo han invitado primero? Pero bueno, es parte de la anécdota. Y un 4 de octubre del 2018 se concreta la invitación, estuvimos en el acto. Yo no era ya dirigente del FRI a nivel nacional, tuve que declinar mi presencia allí porque desde los años 85 tenía rango de dirigente nacional, pero por otra experiencia política dejé de tener esa condición, pero estuve ahí entregando junto con los dirigentes nacionales la carta oficial de invitación a don Carlos Mesa. Entonces promovimos su candidatura con bastante éxito en un principio, la gente lo recibió, algunas personas me decían, pucha, ¿cómo han pensado esto? Ha sido como un gol desde media cancha, ¿no? Nadie pensaba esto. Pero después también hay limitaciones, hay dificultades, la dispersión del voto, la dificultad para unir más fuerzas, porque no se puede solamente a veces encarar semejantes tareas con las fuerzas únicas que se tiene, ¿no? Necesitamos más estructuración, podríamos llamar de una especie de frente amplio que no se pudo concretar, pero se va a la batalla en los plazos y en el momento en que te desafían con lo que se tiene. E inicialmente yo no fui postulado como candidato a diputado del 2019, ¿no? Porque bueno, había que abrir, tener posibilidad para que otras personas puedan seguir sumando.
Y resulta que el 2020 la dispersión, en vez de resolverse, más bien se amplifica. Es lo más extraño, ¿no? Posiblemente se llegó a la confusión de considerar de que al renunciar Evo Morales y al renunciar Álvaro García Linera, se había liquidado el MAS y por tanto era el momento para que la oposición compita entre sí. Y eso es lo que ocurrió, fue un gran error. Y para ese momento ya todos los aspirantes, postulantes se habían dispersado en diferentes fuerzas y en Comunidad Ciudadana ya no había mucho problema para que también me involucren en un espacio al cual yo lógicamente no tenía una ambición como tal, sino si podía aportar y en su momento podía hacerlo, acepté y lo hice, trabajé por eso, lo que fue diferente el 2019. ¿No? Y dadas las circunstancias, mi situación fue un poco, digamos, más compleja de lo que parece, porque yo estaba en la lista de los plurinominales como sexto candidato. Pero resulta que los pluris son bajados una vez que se logra estos escaños, una vez que un UNI gana. Y un colega nuestro gana justamente la circunscripción 20, a la cual menos mal también pertenezco. Y bajo esas circunstancias, a su fallecimiento, que lamentamos mucho, se me habilita porque por mandato constitucional ninguna fuerza política puede perder el número de parlamentarios que le ha asignado la votación. Le asignó 6 diputados titulares, 6 suplentes. Yo estaba como sexto en la lista de plurinominales, pero se sacrificó mi diputación por el uninominal y bueno, se me restituye, podríamos decir, porque esa resultó en la práctica la interpretación que hace tiempo sentó jurisprudencia el Tribunal Constitucional. Entonces, de esa manera es que aparezco ejerciendo ahora la diputación uninominal en condición de diputado suplente. Desde una postura crítica, Gonzalo, en 2019, ¿hubo golpe? ¿Hubo fraude? Yo creo que lo más importante es que entendamos que hubo una crisis política que tiene responsables. Yo tengo la convicción de que ha habido fraude, ¿no? Pero si empiezo a fanatizar y decir, no, ha habido fraude, nunca hubo golpe, etc., parece una especie de debate de nunca acabar. Lo más importante es entender el proceso. Hubo una crisis política basada en que en ese momento el presidente y candidato Evo Morales perdió legitimidad ante la población y ante la propia gente de su partido. Al extremo que cuando se conoce el informe de la OEA que establece los aspectos que se consideran una administración irregular del proceso electoral, él no tiene quien lo apoye, ¿no? El ejemplo más claro es el compromiso que le hizo el dirigente de la COP, que todavía está en la COP, Huarachi, que le dice voy a movilizar los 5.000 mineros de Huanuni. Nunca llegaron los mineros de Huanuni, porque no había el estado de ánimo. La gente del propio, que podía haber sido gente que votó por el MAS, estaba tan decepcionada de ese manipuleo que no estaba dispuesto a defender, ¿no? Y ese momento, en las movilizaciones que intenta el gobierno, se ve inclusive cómo policías protegen a supuestos mineros porque les entregaban cascos nuevos, ¿no? Recién comprados, les llevaban pollitos Copacabana y llegó a ser hasta un ridículo para algún coronel de la policía en La Paz, porque era una vergüenza que ellos estén abasteciendo a los movilizados, etc. Y esa crisis política tenía que encontrar una solución. Y la solución no era otra, bajo las circunstancias en que se plantearon, que la doctora Yanine Áñez, ¿no?, asuma esa responsabilidad con todos los riesgos que implicó y tal vez con toda la penuria que está sobrellevando. Una mujer muy heroica, muy valiosa, ¿no?, que en ese momento le dio una solución a algo que parecía que no tenía, porque no solamente hubo una crisis política, sino que hubo una conspiración contra la solución. Y la conspiración contra la solución venía con el esquema de dejar al país en una especie de vacío de poder. Que no haya ninguna autoridad que pueda en su momento responder a los, digamos, mandatos de ese momento de pacificar el país, de volver a la vida institucional, de convocar nuevo proceso electoral, sanear las deficiencias del Tribunal Electoral, etc. Y quería, en otras palabras, llevar, digamos, una especie de gestión política caótica. Y eso había que resolver. Y no había otra manera en ese momento que a través de la doctora Áñez. Por eso es que hay una crisis, hay una solución,
en buena hora, yo lo digo así, porque hubiera sido peor que acabemos disparándonos entre nosotros, porque se hablaba de guerra, ahora sí guerra civil, hubiera sido un desastre que terminemos una guerra civil, y que esa, digamos, situación crítica tiene que llevarnos a aprender a todos de que nunca más debiera presentarse abusos de esa naturaleza. O sea, ¿cómo es posible que se haya manipulado tanto el Tribunal Constitucional, el Tribunal del órgano electoral, para imponer la idea de que la elección indefinida es un derecho humano? ¿No? Es más grande absurdo, ahí empezó. Peor aún, después de que el referéndum del 21 de febrero de 2016, que le dijo no, se empecinen en imponer la consigna de la elección indefinida. Todo eso nos llevó a la crisis. Y eso ya no se debe permitir hacia adelante, ¿no? Ahora, esto implica varios desafíos. Entre ellos, lógicamente, ojalá cuanto antes, recuperar una justicia, no solamente recuperar, tal vez reconstruir, porque está terriblemente destruida, una justicia que está instrumentalizada. Fortalecer un órgano electoral que sea evidentemente imparcial y transparente, ¿no? Implica devolverle facultades al órgano legislativo. Yo soy parte del órgano legislativo ahora, pero debo decirle con mucha pena al país de que cómo es posible que tengamos semanas donde no se sesiona un solo día siquiera en la semana, en calidad de plenaria de la Cámara de Diputados, a la cual corresponde. Esta semana no se sesionó. ¿Por qué? Porque han convertido a la Cámara de Diputados, por ejemplo, simplemente en una instancia donde deben ir a levantar las manos para aprobar una ley que le interesa al órgano ejecutivo. Y si no cuentan bien los números a su favor, no llaman a sesión. Entonces, si uno se pone a pensar, donde máximo, promediando, hay una sesión camaral a la semana, de 52 semanas que tiene el año, descontando 4 que se van en los recesos, estamos hablando de apenas 48 sesiones al año. ¿Cómo es posible que haya solo 48 sesiones al año? La anterior Constitución señalaba que eran mínimo 90 sesiones ampliadas a 120. Y era obligatorio, uno tenía que ir de lunes a viernes y estar en La Paz. No era necesario como ahora que dice que hay que esperar que el presidente de la directiva convoque 48 o 24 horas antes. Antes tenía que estar a la hora indicada todos los días, lunes a viernes, porque la sesión empezaba, ¿no? Y se debatía los problemas del país. Ahora no quieren debate, simplemente quieren que se vaya a levantar las manos. Entonces se ha supeditado el órgano legislativo al ejecutivo. Ayer, por ejemplo, visitamos a los maestros que están en huelga en la ciudad de La Paz y nos decían, ¿por qué no lo interpelan, no llaman al ministro? Yo les decía, ¿saben qué? ¿Cómo no quisiera que este parlamento sea como el Parlamento español? Donde el Parlamento español tiene la capacidad y lo convoca al presidente de España. Pedro Sánchez tiene que ir a la sesión del Parlamento, rinde cuentas, debate, discute con los parlamentarios. ¿Aquí acaso podemos convocar a un ministro? Teníamos varias interpelaciones del año pasado, después de un año se ha concretado la semana anterior contra el ministro de Salud. Habían interpelaciones previstas para estos meses, lo han postergado para diciembre y no sabemos si en diciembre lo van a volver a reprogramar. Se han quitado atribuciones. Antes el órgano ejecutivo tenía la facultad y la obligación de presentar su informe económico anual de aplicación del presupuesto. Ya no existe eso. O sea, nos hacen aprobar un presupuesto o ellos aprueban por mayoría y no tienen la obligación de rendir cuentas de cómo han ejecutado de manera documentada. Entonces, es una estructura lamentablemente muy perversa de concentración de poder en el órgano ejecutivo. Es más o menos como una especie de nueva monarquía. Y hablan de descolonización, ¿no? La colonización estaba muy ligada en el mundo y aquí en Sudamérica a las monarquías, pues son monarquías que han colonizado Sudamérica, Centroamérica. Y por tanto estamos con un esquema retrógrado. En vez de avanzar hemos retrocedido. Pero a pesar de todo ello, se puede y se debe batallar por hacer cambios, tal vez por de pronto no constitucionales, pero sí en el ámbito de algunas disposiciones de orden legal y sobre todo en el estado de ánimo, en la conciencia de la gente para abrir una especie de nuevo cauce prodemocrático realmente profundo. ¿Qué habría que hacer para cambiar ese estado de situación que ocurre en el Parlamento? Definitivamente, a pesar de estos recortes a sus atribuciones en la propia Constitución,
y que uno podría decir, primero cambiemos la Constitución, pero después se preguntará, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a haber constituyente? Y es más difícil responder. Pero si lográsemos con el respaldo de la población un apoyo suficiente para tener el control de alguna de las cámaras, una directiva más comprometida con la democracia, es decir, de una nueva mayoría, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que trabaje porque ese Parlamento funcione más de 200 días al año, hábiles, sería un gran aporte. ¿En manos de quién está desde el punto de vista práctico? De una nueva directiva. Pero la directiva, una nueva presidencia, pasa por una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento. Es una bancada parlamentaria mayoritaria comprometida con la democracia. Y eso puede ser útil que considere la población que el 2025 podríamos y debiéramos intentar lograr. Que haya una nueva correlación de fuerzas que le dé la posibilidad de que la gente además sea escuchada ya. Porque, por ejemplo, al margen de estos cuestionamientos a la Constitución hay avances de todas maneras interesantes, tales como la participación ciudadana en la legislación, la iniciativa legislativa ciudadana. Desde el 2009, que se aprobó la Constitución hasta ahora, 14 años, no tienen la intención de aprobar el reglamento para que los ciudadanos puedan presentar su proyecto de ley. Entonces, si tenemos una mayoría distinta en el Parlamento y aprobamos el reglamento para materializar la iniciativa legislativa ciudadana, la democracia se habrá ampliado. Entonces, hay posibilidades, pero pasa por la, digamos, confianza que pueda depositar este planteamiento a la misma población. Tal vez antes no se le ha propuesto esto a la población y no ha tomado conciencia. No es que mañana hay elecciones, pero qué mejor si pensamos con tiempo, ¿no? Y vayamos visualizando que el 2025 podamos hacer cambios tendientes a profundizar y fortalecer la democracia. Gonzalo, un grupo de abogados independientes ha estado recogiendo firmas para presionar al gobierno en la reforma de la justicia. No habiendo logrado ese objetivo, ¿qué va a pasar de aquí para adelante? Bueno, esta inquietud que en su momento lo hemos apoyado abiertamente, se han hecho conferencias de prensa, no ha culminado como hubiéramos deseado. Pero no quiere decir que definitivamente esta opción se haya entesado para siempre, porque es probable que tengamos que recurrir nuevamente a ella. En razón a que el proceso que ha empezado el partido de gobierno con mucha insistencia de precipitarse en la preselección en el Parlamento, imponiendo un reglamento, imponiendo una convocatoria, está naufragando. La primera convocatoria y su reglamento ya fue objeto de una acción de amparo constitucional que cuestionó en varios contenidos su validez y terminó cayendo el proceso. Han impuesto un nuevo reglamento y una nueva convocatoria y ahora está paralizado por una acción ya no de amparo constitucional, sino una acción abstracta de recurso de inconstitucionalidad. Entonces, esto permite ver que es muy vulnerable. ¿Y cómo se podría resolver esto? Mediante la aprobación ya no solamente de simples resoluciones camarales que implica el reglamento y la convocatoria, sino de leyes del Estado, leyes de la República en sentido tal vez de institucionalidad democrática, que sean el fruto del consenso de las diferentes fuerzas políticas, donde se pueda decantar todo aquello que sea tentatorio a derechos constitucionales y quede una especie de el sumo más adecuado de respeto a la postulación de las personas, pero garantizando que el resultado final va a darnos una justicia independiente e imparcial, porque eso de justicia independiente e imparcial no es un favor, no es un deseo legítimo, democrático, etcétera, sino es un derecho constitucional. Así está en la Constitución y en los derechos humanos. Toda persona tiene el derecho de ser oída y juzgada por un tribunal independiente e imparcial, dice textualmente la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y para eso ese proyecto de ley oportunamente podrá ser elevado en consulta previa al Tribunal Constitucional para ver si encuentra alguna deficiencia y en consecuencia con su informe sellar una especie de norma definitiva que sea apegada a la Constitución, a los derechos y al espíritu de buscar una justicia independiente e imparcial que permita reencaminar esto. Ahora, si eso no resulta, porque no hay voluntad en el partido de gobierno, en sus diferentes expresiones ya del arcismo, del levismo, tendremos que recurrir a un segundo intento de buscar vía iniciativa legislativa ciudadana una reforma. Y para eso creo que la población va a entrar en conciencia
suficiente como para superar las dificultades que se han tenido y lograr la cantidad que tal vez por de pronto no se logró, ¿no? Es una experiencia que hay que asimilarla también en ese sentido. Yo creo que se puede involucrar mucha más gente, activista, de diferentes organizaciones, y no hay que tenerle miedo, porque a veces, porque si no es independiente no va a apoyar a la gente. No, tiene que ser con gente de partidos, gente de la sociedad civil, gente sin partido, gente, al final todos tenemos la obligación de trabajar por una justicia independiente. En consecuencia, nos involucramos todos y podríamos trabajar adecuadamente para lograr como una posibilidad de segundo intento. No será con las mismas características, hay que volver a replantear porque no nos van a permitir que sea igualito, ¿no? Y además que hay experiencia última como para mejorar la propuesta, de manera que se pueda darle otra vez la esperanza al país. Porque así como está impulsando el gobierno, la crisis de la justicia cada vez va a ser más profunda, más sentida por la población, y en algún momento hay que darle una solución de gran envergadura. Y para eso preparémonos, tomemos lo que ha pasado como una valiosa lección y sabremos asimilar la misma. Gonzalo, aquí quiero hacer un paréntesis para que hablemos sobre Villa Belén, ahora llamada Villa Victoria. Se dice que tú fuiste el fundador de la OTD, de aquel barrio. Debo corregir que no es verdad. No es verdad. No es verdad. Soy uno de los... el segundo dirigente del... ¿no? Ya. Nos involucramos en la zona a raíz de una experiencia del sector fabril, cuando yo era todavía ejecutivo de la Federación de Fabriles, y buscábamos tener un lugar de vivienda para las familias fabriles, y se hizo una urbanización en esta villa. Don Jorge Villalobos, a quienes los recordamos y apreciamos, es uno de los fundadores, junto a otros jóvenes de esa época. Eso quiere decir que es una zona fabril. En algún grado sí, ¿no? Pero no olvidemos que también ha habido dificultades económicas, porque el nivel salarial del fabril no permitía pagar la totalidad del precio del terreno. Entonces tuvo que abrir al sector constructor, al sector gráfico, otros sectores obreros. Y aún así no se logró conseguir la totalidad de obreros, fabriles, gráficos y constructores. Entonces tuvimos que abrir al sector del magisterio, etc. Entonces se amplió un poco más el enfoque, ¿no? Pero lo interesante de eso es que cuando llegamos allá nos acogieron de buena manera. Lógicamente que no es fácil para una población que es originaria, oriunda del lugar, con historia, y nosotros más o menos los forasteros, lleguemos a tener de entrada una especie de sintonía, ¿no? Fue un poquito complicado, pero al final nos entendimos y nos entendimos para bien. Yo creo que se logró gestar una situación sobre todo humana de integración vecinal muy interesante, ¿no? Y sobre todo en las nuevas generaciones. Pues los chiquitos eran quienes reflejaban, los niños me refiero, niñas y niños, quienes reflejaban sus mayores susceptibilidades y temores hacia las nuevas familias que íbamos. Tenían expresiones de comportamiento muy cuestionantes hacia las nuevas familias que estábamos allá. Y había que hermanar hijos de los nuevos vecinos con los hijos de las familias históricas, ¿no? Lo que parecía imposible, pero al final fue un éxito, ¿no? Y si uno habla con esos niños de esa época, ahora ya jóvenes, trabajando, con familia constituida, muchos de ellos, hay gratos recuerdos, ¿no? Porque le hemos puesto el hombro todos para que eso pueda ser posible. Es una zona además que jugó un rol protagónico en el conjunto del Distrito 3, porque se tuvo la posibilidad también de participar en la directiva de lo que antes se llamaba el Comité de Vigilancia del Distrito 3, ocupamos la vicepresidencia, a través del Distrito 3, inclusive el Comité de Vigilancia de todo el municipio de Cochabamba. Y a partir de ellos se canalizó bastantes esfuerzos para trabajar no solo la parte de desarrollo urbano, que es pavimento, aceras, sistemas de agua, sino también el desarrollo humano, ¿no? Llevamos teatro, llevamos música, es decir, escuelas de música, teatro, costura, pintura. Entonces fue una labor interesante. Ahora, lógicamente, que hay que relanzar eso y darle una perspectiva acorde a los acontecimientos también del desarrollo tecnológico. Sería ideal que allá podamos tener una conexión
de internet colectiva para todo el barrio. Quienes no tienen Wi-Fi en su casa lo tengan como barrio y que todos se sientan en condiciones de poder interactuar a través de estas nuevas tecnologías. Gonzalo, ¿y cómo encontraron esa zona cuando ustedes fueron? Encontramos con un gran esfuerzo de la colectividad por lograr mejoras. Y habían logrado su sistema de agua, que todavía era restringido. Encontramos que tenían su tanque de agua, tenían una cancha de polifuncional de básquet y fulbito, y estaban ejecutando un proyecto de mejora del sistema de agua y alcantarillado. O sea, ya encontramos con frutos muy importantes. Y para quienes nos involucramos desde adelante fue muy difícil, digamos, el desafío, porque teníamos que demostrar que también éramos capaces de lograr nuevas cosas, ¿no? Un otro, digamos, recinto deportivo de características similares y después mucho más mejorada. Después lograr que los parques, las áreas verdes que estaban destinadas, que eran prácticamente planicies sin ninguna planta, puedan ser forestadas, puedan convertirse en verdaderos jardines, que se trabaje en la ampliación de la sede social, que empiece el asfaltado a llegar a las diferentes calles que eran todavía empedradas, y había todo un tramo largo, la avenida Segunda, que no tenía ni empedrado ni menos asfaltado, y que ahora está en un trabajo de pavimentado de la avenida Segunda, que ese es justamente el aporte desde el Comité de Vigilancia del Distrito 3, que desde hace muchos años se peleó para que pueda unirse desde la Blanco Galindo hasta la Simón López. Es un tramo muy largo. Se ha hecho por fases y ahora está en la fase que le toca justamente a Bella Victoria con el actual alcalde. Ya para concluir la entrevista, Gonzalo, de aquí para adelante, ¿qué retos quedan como persona, como diputado, como ciudadano boliviano? Me ha tocado en este último tiempo ser parlamentario y también activista ciudadano, porque he llegado a ayudar a la constitución del CONADE, sobre todo nacional, y he estado muy de cerca en varias movilizaciones, tanto sociales, ciudadanas, por las libertades de las personas, contra las actitudes autocráticas del gobierno, defendiendo dirigentes sindicales detenidos, del magisterio, del sector fabril, y luchando por derechos económicos y sociales. Me coloca en una situación, digamos, de desafío en términos de buscar alternativas de viabilidad de un nuevo proyecto, ¿no? ¿Cuán posible puede ser lograr que el 2025 se pueda configurar una nueva opción de esperanza para el pueblo boliviano en términos más amplios, ¿no? No solamente citadinos, sino también rurales. No solamente de clases medias para arriba, sino también de clases medias hacia los sectores populares. Es decir, que involucre a todos y todos sean tomados en cuenta. De ahí que asumí y también he planteado entre el CONADE una especie de dupla de objetivos que es muy importante tomar en cuenta. Debiéramos comprometernos a fondo con la democracia y los derechos humanos. La democracia como el espacio de vigencia de libertades y garantías que hacen posible materializar los derechos humanos, pero los derechos humanos no solamente entendidos en sus facetas de derechos civiles y políticos, que implican la libertad de prensa, libertad de organización, de asociación, sindical, política, vecinal, etc., sino todo aquello que a la gente le aflige en el día a día. Los derechos sociales, económicos, culturales, medioambientales, que es la parte tal vez más descuidada por los diferentes estados, porque también son derechos nuevos y que tienen que ver con el nuevo paradigma que está buscando construir el mundo, salir airosos del problema del cambio climático, transitar hacia un cambio radical en el uso de las energías, ¿no? Porque sin eso estos derechos no podrían materializarse. Entonces es una perspectiva muy ambiciosa tal vez, pero al mismo tiempo creo que vale la pena, porque si uno no se compromete con algo en la vida, tal vez simplemente haya cumplido con existir en la sociedad, en el mundo, en su región, pero no con el mínimo sentido de ser parte de las soluciones dentro de una población, dentro de un país, una sociedad, un barrio, una villa, un sector social, ¿no? Y lo más importante es que seamos justamente parte de la solución y no simplemente de quienes sufrimos las consecuencias, nos resignamos o simplemente protestamos. Gonzalo, agradecerte por haber aceptado esta entrevista, tu despedida del público que verá el programa.
Gracias nuevamente, Constantino. Ojalá hubiera la posibilidad de que podamos trabajar codo a codo con diferentes sectores de la población cochabambina y del país en su conjunto. Hay muchos problemas, pero tenemos que encontrar las soluciones entre todos. Tal vez podríamos decir que no hay camino ya hecho, sino que tendremos que hacer camino al andar. Los desafíos están planteados y animémonos a dar los pasos necesarios. Bueno, ha sido grato conversar con Juan Gonzalo Rodríguez Amurrio, quien inicialmente nos ha señalado que había nacido en la ciudad de La Paz, pero la mayor parte de su vida ha transcurrido aquí en Cochabamba. Ha sido grato saber su parte de la vida estudiantil, tanto en la escuela, el Colegio Bolívar, después haberse involucrado en una actividad laboral, en una curtiembre, y es ahí donde justamente surge esa inquietud de primero ser delegado y después incursionar en la dirigencia en la Central Obrera Departamental, la Federación de Fabriles, luego estudiar la abogacía, ser candidato a diputado uninominal por Comunidad Ciudadana y ahora trabajando básicamente en esa función en la ciudad de La Paz. Por supuesto que Gonzalo tiene muchísimos desafíos y ha señalado principalmente vincular la democracia y los derechos humanos. Tarea tan importante en la que deberíamos comprometernos todos los ciudadanos bolivianos. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto.